Bueno, buenas noches. Vamos a dar comienzo al Ateneo del Consejo de Enfermedad Vascular y hoy el tema que nos convoca es un tema de si es necesario evaluar la placa vulnerable en pacientes con estenosis carotidia asintomática. Y un poco vamos a ver cómo está cambiando esto. Lo que nosotros sabemos que esto es un gráfico tomado del estudio ARIC, donde lo que nosotros sabemos es que la placa carotidia per se es probablemente un marcador muy importante de riesgo de enfermedad, digamos, aterotrombótica, mucho más que el aumento del espesor íntima media, y esto se da tanto para ambos sexos, tanto para hombres como para mujeres, y fundamentalmente lo otro que tenemos que tener en cuenta es la coexistencia. En este estudio, que es el estudio PESA, donde en pacientes de edad media se tomaron patología en distintos territorios, a nivel carotidio, a nivel de calcificaciones de las coronarias, a nivel de enfermedad de la aorta abdominal o de la unión iliofemoral. Lo que nosotros podemos ver es que fundamentalmente, obviamente, el riesgo de tener este tipo de patología es mucho mayor en los varones que en las mujeres, pero lo más importante es la coexistencia de riesgo entre varios territorios, ya que si uno se centra en el grupo que tuvo enfermedad carotidia, fíjense cuál es el odds ratio para la presencia de calcificaciones en las coronarias, en la aorta abdominal o a nivel iliofemoral. Se cree que la carótida suele ser el último territorio en afectarse y que probablemente uno tenga ya enfermedad en otros territorios cuando tiene enfermedad carotidia. Esto es un trabajo hecho por Spence en Canadá, donde lo que ellos muestran es que hay una reducción del área de placa en pacientes asintomáticos desde aquellos que fueron incluidos entre el 2002 y el 2005 y entre el 2010 y el 2014. Cuando analizan un poco más esta población, lo que ven es que esto tiene que ver fundamentalmente con un mejor control de la dislipidemia, con un descenso marcado del colesterol total, de los triglicéridos, un, aumento del HDL y un descenso del LDL. O sea, probablemente esto tenga que ver o empezar a ver con algún cambio a nivel del tratamiento médico. Este es un metaanálisis que se publica en el año 2009, hecho por Ann Abbott, donde fundamentalmente lo que hace es revisar los estudios epidemiológicos publicados hasta el momento, y lo que ella ve es que hacia el año 2010 el riesgo de una estenosis carotidia asintomática, que en su estudio pivotal, tomando como estudio pivotal a LACAS, hablaba de un riesgo anual de alrededor del 3%, claramente empieza a caer a un riesgo menor al 1% en los trabajos más recientes. Entonces, uno de los primeros planteos que uno se hace es si los resultados de LACAS hoy tienen exactamente la misma vigencia que cuando se presentaron. Paralelamente, en el año 2010, Marquardt, en un grupo inglés, lo que hace es estudiar en pacientes que habían sido ingresados por un evento vascular transitorio, aquellos pacientes que tenían una estenosis carotidia asintomática. Él incluye 101 pacientes y lo que ve es un escaso riesgo de esta población. Y fíjense que esta población, si ustedes miran el tratamiento, lo que van a ver es que un alto porcentaje estaba antiagregado, se usaba en un alto porcentaje estatinas y también tenían varias drogas para el control de la presión arterial. Entonces, en esta población, fundamentalmente, lo que él ve es que el riesgo de stroke ipsilateral, estamos hablando anualizado de un 0,34%, ¿sí? Bastante más bajo que lo que había sido, proyectado en el ACAS. Y si uno habla del AIT, o sea, eventos transitorios que no le dejan una lesión definitiva, estamos hablando de 1,78. Pero fíjense que cuando uno habla de riesgo en otros territorios, como por ejemplo la presencia de infarto agudo de miocardio, de angina inestable, estamos hablando de 4,7, estamos hablando de 1,3 y la mortalidad de causa vascular de 7,7. O sea que probablemente si uno tuviera que predecir hoy en un paciente que
tiene una estenosis carótida sintomática, ¿de qué se va a morir ese paciente? Probablemente se muera o de las coronarias o de la aorta abdominal. Estudios más recientes, ya estamos hablando del 2014, también muestran una reducción marcada, ya sea de stroke o de AIT ipsilateral. Y lo que uno ve desde el punto de vista epidemiológico es que se está dando un entrecruzamiento entre lo que es la patología cardioembólica y la patología de gran arteria. Si ustedes ven, la patología de gran arteria, que está marcada acá en azul, está en franco descenso, mientras que la patología cardioembólica, como mecanismo de stroke, está en aumento. Si uno tuviera que analizar esto, por qué se puede dar, probablemente esto tiene que ver con varias cosas. Primero, con la expectativa de vida de la población, ¿sí? Y segundo, con que la enfermedad aterotrombótica ha sido mucho más modificada por muchas de las terapias crónicas que nosotros usamos en prevención primaria y en prevención secundaria. Entonces, si nosotros nos miramos desde los trabajos pivotales, lo que vamos a ver es que el riesgo, digamos, de stroke por, digamos, anualizado en el ACAS era de 2.2, en el estudio europeo 2.4, pero fíjense que cuando vamos al estudio SMART o al cohorte inglés, nosotros estamos hablando de 0.34 y 0.5. También bajó las complicaciones quirúrgicas a lo largo de este tiempo. Entonces, uno se tendría que plantear si los trabajos, al igual que los alimentos, deberían tener fecha de vencimiento. ¿Qué quiere decir? Si las condiciones en las cuales fue hecho el trabajo cambia, probablemente uno debiera tener, digamos, que reevaluar algunos estudios periódicamente. Y esto fundamentalmente es lo que se está haciendo. Uno de los primeros estudios es el estudio SPACE-2. El estudio SPACE-2 dejó de enrolar porque el reclutamiento era muy lento, no obstante, sin llegar al poder estadístico con la cual fue diseñado el estudio, se hizo una primera comparación entre los que habían estado con tratamiento médico y los que habían estado con tratamiento quirúrgico, y no hubo hasta ese nivel donde pudo enrolar el estudio una diferencia a favor del tratamiento quirúrgico. Actualmente hay otros estudios ongoing, donde fundamentalmente el más importante vaya a ser el estudio CRESS-2, que tiene dos grupos paralelos, donde compara mejor tratamiento médico con mejor tratamiento médico y endarterectomía o angioplastía con stent. Este está enrolando, está con un análisis interino. Uno de esos análisis interinos mostró que existe un grupo de pacientes, digamos, que tienen alteración de la vasorregulación cerebral y que ese grupo de pacientes en el seguimiento del CRESS tenían un poco más de lesiones silentes en las imágenes, sin tener un stroke clínico. Razón por la cual se acaba de publicar el protocolo de un estudio, un subanálisis del CRESS que se va a hacer en forma paralela para evaluar deterioro cognitivo en esa población. Entonces, fundamentalmente, a mí me parece que si uno mira las guías internacionales, muchas tienen problema porque la guía americana no está actualizada a lo nuevo que se está viendo, la guía europea quizás un poco mejor, pero me pareció bueno este trabajo donde montan diversos steps, donde uno lo primero que tiene que saber es si la carótida es sintomática o asintomática. Si la carótida es asintomática, que es la que nos preocupa a nosotros en esta charla, ellos hablan de altos factores de riesgo. Y cuando uno habla de altos factores de riesgo, ¿de qué habla? Habla de progresión de la estenosis, de haber tenido antecedentes de ACV o AIT contralateral, de tener placa con características desfavorables en la ecografía, irregularidad, ulceraciones, ecolucidez, extensa área de placa, el tener hemorragia intraplaca en resonancia magnética, el tener la detección de microembolias en el Doppler transcraniano, el tener infartos silentes más marcados de del lado homolateral a la estenosis, ya sea por tomografía o resonancia magnética. En realidad acá lo que se pide fundamentalmente de ser posible es la resonancia magnética, porque la mejor manera de evaluar carga lesional silente es el FLAIR en resonancia magnética o alguna alteración a nivel de la reserva cerebrovascular cerebral. Entonces, esto es lo que ellos consideran como alto riesgo
en este trabajo, y fundamentalmente lo que dicen es que si algunos de estos factores de riesgo está ausente, en realidad lo que se sugiere es el mejor tratamiento médico, mientras que si alguno está presente, evaluar la revascularización. Y genera dos grupos, aquel que se considera de alto riesgo para angioplastía con stent o de endarterectomía carotidio. Si sigue siendo de alto riesgo para cualquiera de los dos métodos, sigue siendo el tratamiento médico la mejor opción. Entonces, fundamentalmente, uno puede ver que en esta balanza establece diversas condiciones a los cuales se conoce como alto riesgo para endarterectomía. Fundamentalmente vamos a nombrar los más importantes: el tener antecedentes de enfermedad coronaria severa, el tener falla cardíaca congestiva, el haber tenido un infarto agudo de miocardio reciente, el tener planificado una cirugía cardíaca, el tener enfermedad pulmonar severa, falla renal o edad mayor a 80 años, cosas relacionadas a la anatomía quirúrgica que a los cirujanos a veces lo llaman como cuellos dificultosos o cuellos hostiles, que fueron operados previamente o que fueron irradiados previamente, y como alto riesgo para la angioplastía con stent, la presencia de placas extensas. Esto es algo muy claro y que se mostró en el CRES-1, o sea, los pacientes añosos que tienen más carga de enfermedad aterotrombótica han tenido mayores complicaciones a partir de los 70 años en el CRES-1, la presencia de lesiones preoclusivas, porque esto cuesta pasar el balón de protección distal para los fragmentos que se dan durante la angioplastía, el tener un polígono de Willis no adecuado, digamos, o tener variaciones del arco aórtico, como por ejemplo el arco bovino, que hace dificultoso, digamos, la progresión de los catéteres. Entonces, nosotros sabemos que, digamos, la enfermedad carotidia tiene una progresión a lo largo del tiempo, a partir de lo cual se van generando varios fenómenos inflamatorios, depósitos lipídicos, aumento de enzimas proteolíticas, el afinamiento de la capa fibrosa, la presencia de neovasculatura de la placa, que hoy se sabe que es un factor de riesgo importante, digamos, igual que la presencia de hemorragias intraplaca. Entonces, ¿cómo uno se puede aproximar a todo esto desde métodos complementarios? Y vamos a hablar los que más han sido estudiados hasta el momento. Entonces, fundamentalmente, si uno toma criterios mayores de vulnerabilidad de placa, uno habla de que la placa tenga inflamación activa, después vamos a ver cómo eso lo podemos ver, de que tenga un afinamiento de la cubierta fibrosa, de que tenga un denudamiento del endotelio que favorezca la agregación plaquetaria, el que tenga una fisura intraplaca, el que tenga una estenosis mayor del 90%. Pero sepan que no solamente ocurre esto, sino que algunos pacientes tienen lo que se llaman floating o placas móviles, donde, si bien es cierto, no tienen una fisura propiamente dicha, lo que tienen es movimiento dentro de la placa, y esto, digamos, hay muy poco publicado en la literatura, pero en general casi todos los grupos lo han tomado como un factor de riesgo para operarlos en asintomáticos, ¿no? Y como criterios menores, la presencia de calcificaciones superficiales hacia la luz del vaso, la presencia de áreas amarillentas relucientes, la presencia de hemorragia intraplaca, de disfunción endotelial y fundamentalmente signos de remodelación de la placa. Entonces, si uno tuviera que decir cómo se aproxima en esto, puede ir desde cosas sencillas como el Doppler de vasos de cuello, que si uno hace un informe detallado puede tener muchísimos elementos relacionados a placas vulnerables, y hay bastante publicado en la literatura. La presencia de angiotomografía de alta resolución, donde uno también puede aproximar las características de la placa, el grado de estenosis, la presencia de calcificaciones, la resonancia con la angioresonancia, y sepan que no solamente es ver la angioresonancia, sino lo que hay que ver es un TOF de cuello para ver la hemorragia intraplaca en resonancia magnética, y también uno lo que puede ver es homolateral a una estenosis, la presencia de fragmentos de desprendimiento de la placa, que uno lo ve como microembolias cuando insona la arteria cerebral media homolateral.
Entonces, si nosotros hablamos de dos tipos de placa estable o inestable, fundamentalmente una de las cosas que uno tiene que saber es si esta placa es homogénea o heterogénea. Las placas heterogéneas tienen muchísimo mayor nivel de riesgo. Fundamentalmente, si la placa es hipoecoica, digamos, uno sugiere que esa placa tenga o un gran contenido lipídico en su interior o eventualmente una hemorragia intraplaca. Existen placas que tienen un componente más mixto. Existe la placa cálcica, que una de las cosas importantes es saber que la placa cálcica muchas veces no se puede caracterizar, porque acá hay gente que hace con mucha experiencia Doppler, esto genera, digamos, como una sombra acústica que uno no puede ver las características de la placa, o que la placa sea isoecoica como la que ustedes ven acá abajo. Y también en nuestro medio no es algo que se haga habitualmente, pero hay varios trabajos que hablan de la captación de contraste en la placa, ¿sí? El uso de contraste y saber que esa placa refuerza con contraste es altamente sugerente de que esa placa está teniendo neovasculatura. También es importante conocer la superficie de esa placa. Si esa placa es una placa ulcerada, si es una placa, como ustedes ven acá, si es una placa irregular o si es una placa lisa. Si uno tiene que ver estos dos morfologías de placas, se asocian mucho más a problemas durante el seguimiento que una placa que tenga una superficie muchísimo más lisa. Esto es lo que yo les decía, fíjense acá en un Doppler con contraste, las microburbujas se ven dentro del lumen y en la placa, y esto es lo que va a reflejar la neovasculatura de esta placa. Fundamentalmente, si uno toma las distintas partes de la placa, si uno toma lo que sería el hombro de la placa, el core de la placa y el lumen, nosotros vamos a ver que esta distribución del contraste no es exactamente homogénea y fundamentalmente lo que uno ve que las placas sintomáticas presentan mayor captación de contraste a nivel del hombro y esto se correlacionó con mayores criterios de vulnerabilidad en la anatomía patológica. También otra cosa que está bastante descripta es la presencia de áreas hipoecoicas a nivel justaluminal, digamos, esto se asocia cuando uno hace el seguimiento a lo largo del tiempo de estos pacientes con una mayor tasa de eventos y de recurrencia de ACV y AIT. Fundamentalmente, digamos, acá lo que vemos son aquellos pacientes que tenían placas que eran ecolúcidas, que uno asume o que puede tener un alto contenido lipídico, que puede tener algo de hemorragia intraplaca. Fíjense que si ustedes miran el riesgo relativo ipsilateral de Stroh es bastante elevado en casi todos los estudios, excepto en uno, que es este que está acá, de Goldhunt, donde uno ve que estos pacientes tienen un riesgo a largo plazo mayor. También existen diferencias que uno puede ver a través del Doppler o la angiotomografía entre los que progresaron y los que no progresan la placa. No todos los pacientes van a tener una progresión del grado de estenosis y en este estudio fundamentalmente lo que se vio cuando se hizo el análisis multivariado, esto es lo que yo les comentaba del FLAIR, así es como nosotros vemos la carga lesional de un hemisferio y otro, después vamos a ver algunas imágenes más, nosotros vamos a ver que la progresión en realidad, más que con las características de la placa, se asoció al sexo femenino, a la hipercolesterolemia y a la caída del filtrado glomerular, ¿sí? Como forma de expresión mucho más que a las características ecográficas o tomográficas de la placa. Si nosotros vemos qué pasa con la autorregulación cerebral, también vemos que aquellos pacientes que tienen alteraciones de la autorregulación cerebral van a tener también ipsilateral mayor chance de desarrollar un evento cerebrovascular a lo largo del tiempo. Fundamentalmente, ¿qué es lo que uno empieza a ver en estos pacientes? Se empieza a ver fundamentalmente la presencia de infartos en territorios limítrofes, córticos, subcorticales,
Y en este caso, digamos, lo que se vieron son pacientes que tienen progresión simétrica o asimétrica de estas lesiones silentes a nivel, porque estos pacientes no hacen una clínica ni de una IT ni de un stroke, digamos, y progresan su carga lesional en FLAIR. Y lo que uno se ve es que estos pacientes, cuando uno analiza estas características de la placa, va a ver que fundamentalmente tienen o ulceraciones en la superficie o tienen evidencias de aumento de señal en la resonancia magnética, que es sugerente de hemorragia intraplaca, y pueden tener inclusive en forma silente lesiones agudas de instalación a nivel de la difusión. Fundamentalmente, si ustedes ven, con el lado ipsilateral y contralateral, lo que más se ve afectado es la autorregulación cerebral, mucho más que el flujo en sí. Entonces, estas lesiones silentes se asociaron a una reducción de la vasoreactividad ipsilateral a una estenosis severa. Estos son imágenes tomadas de este trabajo donde ustedes pueden ver algunos pacientes que tienen progresión simétrica, otros claramente asimétrica. Entonces, una de las preguntas que surge a futuro es, y es por eso el subestudio del CRES que les comentaba previamente, es, bueno, yo no pago el precio con una ACV o con una IT, lo puedo pagar con demencia a largo plazo. Entonces, probablemente esto sea una de las cosas que uno tenga que mirar más allá de solamente mirar el cuello. También la angiotomografía nos permite ver, digamos, en alta resolución lo que se conoce como placa blanda. Estas placas tienen muchísimo más riesgo de complicación a largo plazo que una placa que tenga un gran componente cálcico homogéneo. Y en relación a los monitoreos con Doppler, digamos, hay un estudio que es el estudio ACES, pero después varios metaanálisis de otros estudios mostraron que los pacientes que tienen microembolias ipsilaterales al territorio silviano tienen más chance de desarrollar un stroke con un aumento del riesgo de un 2.5%. ¿Y cómo se hace esto? Esto hay que hacerlo en forma adecuada. Lo ideal es colocarle un casquete al paciente como lo que ustedes ven acá, insonar a distintos niveles de profundidad, ya que existe un montón de artefactos que uno tenga que descartar, dado que si el paciente se mueve, lo que uno tiene que poder es diferenciar si eso se trata de un hit o se trata de un artefacto, y nadie debe ser insonado por menos de 30 minutos por lado, y lo ideal sería hacerlo durante 1 hora. En este caso, nosotros vemos una placa ulcerada con algo de calcificaciones post-bifurcación, donde, digamos, vemos que también tiene un componente blando. El paciente venía haciendo isquemias silentes a nivel de la difusión y aparece, digamos, en el monitoreo la presencia de los hits. Los hits son esto que ustedes ven acá, tienen un sonido característico, digamos, y tienen que tener una amplitud determinada para que uno lo considere como válido en microembolia. También podemos ver algunas otras cosas, digamos, como la presencia de patologías asociadas. En este caso es lo que uno conoce como carotid web. La carotid web se cree que, digamos, es un tipo muy focal de fibrodisplasia que ahora se lo saca un poquitito de lo que es la fibrodisplasia general. En este caso ustedes lo ven tanto en la angiotomografía convencional como en la reconstrucción 3D, y se cree que algunas de estas morfologías, digamos, que genera como una membrana dentro de la luz del vaso, también se puede asociar a eventos cerebrovasculares ipsilaterales. Acá, ya con un poquito más de resolución, vemos una placa que no tiene calcio, pero que está fragmentada, con una superficie ulcerada, digamos, con un core blando que probablemente ya hable de un core lipídico, y fundamentalmente áreas de calcificaciones en forma nodular, y esto también se ha asociado, digamos, a mayor riesgo cuando uno usa angiotomografía de alta resolución.
Esto es lo que yo les decía, con un TOF de cuello uno puede ver la hemorragia intraplaca, como ustedes ven en esta imagen. Digamos, acá es como en los distintos tiempos de la resonancia magnética uno puede ver los distintos componentes. Probablemente la resonancia magnética sea uno de los estudios que permita hacer una histología virtual de la placa con mayor precisión, más aún que la tomografía computada. Acá también vemos en este estudio, que es el estudio PARIX, donde uno puede ver, digamos, en este caso, la presencia de hemorragias intraplacas, ulceraciones o la presencia de fisuras de la placa en sí, que son todos patrones que uno debería asumir como de potencial riesgo de sintomatología. También mucho se dijo es cómo uno mide el grado de estenosis, ¿sí? Si uno mide el grado de estenosis por Doppler, uno hace una inferencia, digamos, en función de la aceleración de las velocidades, y como todo el mundo sabe, esto es ciertamente operador dependiente, como todo método que uno puede usar. La angiotomografía permite medir muy bien el grado de estenosis haciendo superficie de área, digamos, donde uno puede tener una medición muy, muy exacta, inclusive se cree que más exacta que utilizar un método de NASET. Y, digamos, mucho se hablaba de la resonancia magnética, que no sobreestimaba el grado de estenosis. Bueno, actualmente existe una técnica que se llama Black, que donde lo que uno ve es que la sangre se ve de color oscuro, de color negro. Esto permite medir el grado de estenosis con mucha mayor precisión. Y una cosa importante es que esto no usa contraste. Y acá ustedes ven en pacientes que se han operado lo que uno puede ver, digamos, como características en las imágenes, con áreas con ulceraciones, con, digamos, lugares donde parece haber acumulación lipídica, algo de placa blanda, y esto se asocia también a morfologías de riesgo en la anatomía patológica. Este también es un ejemplo donde uno puede poner contraste inclusive y ver áreas de captación y de refuerzo con contraste que también hablan de signos de vulnerabilidad. Si uno tuviera que medir el grado de inflamación de la placa, uno puede hacer estudios con 18-fluorodesoxiglucosa en PET, donde fundamentalmente lo que uno ve es la captación de placas que están inflamadas. También uno puede usar contrastes paramagnéticos como el USPIO y ver la captación del mismo a nivel de los macrófagos que forman parte de la placa, y en ese contexto asumir, digamos, que esa placa tenga un componente inflamatorio importante. Y otras veces uno puede funcionar lo que es la imagen en la resonancia magnética con el PET y tener aún mucho más definición. Entonces, acá uno tiene un poco un resumen de todo lo que uno ve como signos que han marcado vulnerabilidad, y vamos a ver cuál es la limitación de todo esto. Fundamentalmente son estudios que tienen bajo periodo de seguimiento. Hay muy pocos estudios que tengan seguimiento a más de 3 años. Son casi contados con los dedos de una mano para ver la tasa de eventos, y también la N de cada uno de estos estudios es ciertamente baja. Y también, para complicar un poco más la situación, digamos, durante muchos años nosotros asumíamos que el grado de riesgo tenía que ver con el grado de estenosis. Esto está cada vez más hackeado, digamos. Cada vez hay más evidencias que placas largas sin estenosis significativa fueron más frecuentes en el territorio de ACV criptogénico. O sea que probablemente uno tenga que ver que la placa no solamente tenga un grado de estenosis, sino que sean placas como en este caso que tengan signos claros de vulnerabilidad con la presencia de hemorragias intraplacas, aunque la placa no sea estenóticamente significativa.
Y también se vio que el grado, el incremento del volumen de placa, digamos, no se incrementó el volumen con el grado de estenosis. Hay pacientes que tienen mucha carga de enfermedad, pero no tienen un nivel de estenosis crítica, ¿sí? Y sí lo que se vio que esta carga de patología de placa es mucho más evidente en aquellos pacientes que a lo largo del tiempo han desarrollado síntomas. Y si uno quiere ir a una cosa un poquito más sofisticada todavía, es tratar de ver cuál es el estrés parietal, ¿sí? Digamos, esto por fórmulas matemáticas complejas que no viene al caso explicar porque son de uso de ingeniería, uno puede ver el grado de estrés y de rigidez y se cree que parte del accidente que ocurre tiene que ver con el aumento del estrés parietal, ¿sí? Donde lesiones que no son estenóticas tienen más tendencia a que se fracture la cubierta fibrosa, a que esa lesión se ulcere y que embolice distalmente, y que aquellos pacientes que no tienen, digamos, el aumento del estrés parietal, lo que van a tener fundamentalmente son más fenómenos de remodelado concéntrico de la placa, y aquellos que sí tienen un estrés parietal aumentado van a tener más accidente o ruptura de la placa. Entonces, probablemente uno vaya a un cambio de paradigma donde no solamente le interese ver el grado de estenosis, y esto va a ser tanto para asintomáticas como asintomáticas, sino ver las características de vulnerabilidad de la placa y probablemente en los asintomáticos tomar la clínica no solamente por la manifestación de un accidente cerebrovascular o una IT, sino uno tenga que reevaluar la carga lesional silente que probablemente se manifieste muchísimos años después. Entonces, a forma de conclusiones, sabemos que existen múltiples técnicas que pueden ayudarnos a predecir el grado de vulnerabilidad de la placa carotidia. En la práctica clínica, las técnicas de ultrasonido con contraste, la utilización de la escala de grises para describir la placa, la medición del área de placa y el grado de estenosis podrían predecir los pacientes con estenosis carotidia sintomática de mayor riesgo. La presencia de microembolias o signos de microembolia en el Doppler transcraniano podría ser un predictor de placas de mayor riesgo de embolización distal. Las técnicas de resonancia son superiores a la tomografía para caracterizar la composición de la placa. La tomografía permite medir mejor el grado de calcificación versus placa blanda y versus la presencia de ulceraciones. Y el PET nos puede hablar bastante de lo que es la inflamación de la placa, pero todo esto tendrá que ser validado dentro o de los trial o estudios específicamente diseñados a más largo plazo. Muchas gracias.